Unidad 4. Cinética química. En esta ocasión, como parte de la unidad 4, veremos el subtema de mecanismos de reacción. En la presentación nos enfocaremos en cómo se lleva a cabo las reacciones y presentaremos aquellos parámetros que intervienen en la reacción química. Primeramente veremos las relaciones de estos factores y sus efectos en las reacciones. Hemos visto que dentro de los factores que afectan a las reacciones químicas está la temperatura, pero ¿cuál es el efecto que tiene esta en la velocidad de reacción? Pues bien, se ha dicho que casi todas las reacciones químicas aumenta su velocidad con la temperatura. En principio se debe a un incremento de la energía cinética de las partículas, las cuales tendrán mayor movimiento y por lo tanto mayor probabilidad que interaccione entre las demás moléculas, rompiendo de esta forma los enlaces y formando nuevas moléculas de otras sustancias. Un ejemplo del efecto de la temperatura es en las reacciones quimiluminiscentes o aquellas que pueden producir luz, como ocurre en la combustión de materia orgánica o combustibles. El incremento de la temperatura provocará que la velocidad se incremente, generándose un incremento constante de la velocidad. Al generar más calor e incrementar eh, la temperatura, se alimentará la reacción para que se incremente su velocidad hasta llegar a un punto de equilibrio. El efecto de la temperatura en el incremento de la velocidad de reacción está relacionada con la constante de velocidad. Esta, al incrementarse, generará un mayor incremento de la velocidad y la constante de velocidad tiene un efecto debido a la temperatura. En la gráfica se puede ver el efecto que tiene la temperatura en la constante de velocidad. Por ejemplo, en la gráfica se muestra la constante de velocidad con respecto a la temperatura para el reacomodo del metil-isonitrilo. Como puede verse, el valor de K no es constante y tiene una variación en forma exponencial en función del cambio de la temperatura o al incrementarse esta temperatura. Vemos que su incremento va a ser exponencial. Una manera de poder explicar cómo ocurren las reacciones es por medio del modelo de colisiones o teoría de colisiones. En este caso, como ya se ha mencionado, que la concentración y la temperatura influyen para que se lleve a cabo la reacción y en su velocidad. Sin embargo, con el modelo de colisiones se puede explicar o se propone que las moléculas deben de chocar para que se lleve a cabo estas reacciones. Esta propuesta tiene efecto a medida que la concentración de moléculas se incrementa. Por tal motivo, en un volumen determinado o confinado, el número de colisiones se incrementará, por lo que esto conducirá en un incremento de la velocidad de reacción. Para una sustancia gaseosa, las reacciones que se llevan a cabo es explicado por medio de la teoría cinética de los gases, pudiéndose explicar esta teoría en el efecto eh, reactivo de los gases, como es el siguiente. Al permitirse un incremento de la temperatura, la velocidad de los movimientos moleculares se van a ver incrementados, o sea que existe un incremento de su energía cinética, el cual le permitirá que las moléculas puedan moverse con mayor facilidad, propiciando la posibilidad de un mayor número de colisiones. Por otro lado, al moverse las moléculas con una mayor rapidez, el choque será con mayor fuerza o energía y con mayor número de frecuencias, permitiendo de esta manera
que se rompan los enlaces moleculares y que se formen nuevos compuestos con las sustancias una vez que quedan libres. Por esta manera, por este medio se incrementa la velocidad de reacción. Además, para que las reacciones químicas se lleven a cabo, se necesita de otros factores que no son simplemente la colisión de las moléculas para que se lleve a cabo las reacciones. Podemos ver que hay algunas sustancias que no reaccionan al colocarlos en un recipiente y estas van a permanecer inocuas. Por lo tanto, se requiere algo más. Pero, ¿qué es eso de algo más que se requieren para que se lleve a cabo las reacciones? Esto se le conoce como factor de orientación. Esto es lo que se necesita, además, para que se lleven a cabo las reacciones. Es imprescindible que las moléculas tengan una orientación preferencial para que el choque tenga un efecto, o sea, que se puedan romper los enlaces moleculares y que se formen otros compuestos o se formen nuevos enlaces. Por esta razón, algunas sustancias que poseen moléculas de mayor tamaño o que sean más complejas, es más difícil que ocurran las reacciones o bien que tenga una baja velocidad de reacción. Se requiere entonces de que la molécula tenga una orientación adecuada con átomos que tengan una afinidad para que el choque tenga o produzca un efecto. En las figuras que se muestran se representan unas moléculas antes de la colisión, durante la colisión y después de la colisión. Estas moléculas representan una colisión eficaz para que se lleve a cabo. En este caso, los átomos que están en esferas de color verde necesitarían que colisionen y de esta manera romper el enlace que tenían inicialmente con la molécula para que se formen después dos moléculas diferentes. En esta parte se representa esquemáticamente cómo se lleva a cabo una colisión ineficaz. En este caso, dos átomos van a colisionar, pero en una molécula se tiene una orientación que no es preferencial, o sea que van a colisionar dos átomos que no tienen una afinidad, por lo tanto van a rebotar prácticamente y cada una se seguirá de forma libre hasta que encuentre una colisión que sea eficaz. Hasta aquí se ha visto que la velocidad de reacción afecta la temperatura, así como la concentración, las colisiones y el factor de orientación. Sin embargo, también existe un parámetro adicional que interviene en las reacciones y en su velocidad. Este factor se considera que es el más importante, ya que determina que una colisión sea capaz de generar una reacción. O sea que no basta con que colisionen y que tengan un factor orientativo. Tampoco es necesario que esté a cierta temperatura para que tenga un efecto en la reacción. Se requiere una cantidad mínima que se le conoce como energía de activación. Este factor fue propuesto por Arrhenius, en donde propuso que las moléculas deben de poseer cierta cantidad mínima necesaria de energía para que comience o se produzca la reacción. Se puede decir que la energía necesaria proviene de la energía cinética de las moléculas y esta, a su vez, es afectada por la temperatura del medio que lo rodea
o la temperatura alrededor de donde se esté llevando a cabo la reacción. Entonces, para que se lleve a cabo la reacción, la energía cinética total de las moléculas deben de ser mayor o igual a la energía mínima que poseen las moléculas cuando chocan. Esta cantidad mínima de energía se le conoce como energía de activación y varía o va a ser diferente de una reacción a otra. La energía de activación se puede entender como esa cantidad de energía mínima que necesitan las moléculas para romper los enlaces existentes durante una reacción. Para comprender mejor este concepto, mostramos una imagen de una golfista en donde tiene que aplicar una cantidad de energía a la pelota para que pueda eh, cruzar o salvar esa barrera. Bien, esta energía se puede entender entonces con el esquema mostrado de la golfista. La energía mínima requerida eh, en la pelota de golf para cruzar el montículo va a ser la energía que le inyecte o le proporcione a la golfista. Una vez que tenga esa energía o que le proporcione esa energía cinética, será capaz la pelota de golf salvar este montículo o lo que sería esta barrera hasta llegar a un punto final. Esta barrera se le conocería en la energía, se le conocería como energía de activación. Bien. En el siguiente esquema del metil isonitrilo o acetonitrilo se representa la energía de activación de una reacción. Y esta será la diferencia entre la energía de la molécula que se tiene inicialmente y la energía máxima que se desarrolla durante la reacción. Esta diferencia es conocida como energía de activación, desde el punto inicial hasta el punto máximo de todo este proceso de reacción. La forma de distribución de los átomos en la molécula cuando llega al punto máximo o a la máxima cantidad de energía, que en este caso sería representado por la cima, se conoce como complejo activado o estado de transición. Esto se entendería como un proceso de reacomodo de los átomos en la molécula, hasta el punto de generar una estructura con la mínima cantidad de energía o bien la estructura que represente la más estable. Durante todo este trayecto, por lo tanto, habrá un acomodo de, de los átomos en la molécula, siendo en el punto cúspide que se le conocerá como eh, complejo activado o estado de transición. En el esquema anterior, el cambio de energía de la reacción no influye en la velocidad. Sin embargo, en la velocidad sí depende la magnitud de la energía de activación. Así se tiene que a menor cantidad de energía de activación, más rápida será la reacción. Para que una molécula vaya adquiriendo la energía necesaria y suficiente para vencer la barrera de energía de activación o energía mínima requerida que presentan otros choques con otras moléculas, esta deberá incrementar su energía de movimiento. O sea, que para incrementar esta energía de activación se necesita que las moléculas se mantengan en constante colisiones con otras moléculas hasta que adquieran la energía suficiente para romper los enlaces. En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de moléculas de una muestra
gaseosa, la cantidad o fracción de moléculas con respecto a la energía cinética en dos condiciones de temperatura, una temperatura baja y una temperatura alta. Se muestra una línea que sería la que represente la mínima cantidad de energía o energía de activación. Se puede observar en esta gráfica que una mayor cantidad de moléculas, representada por la línea roja y el área sombreada bajo esa línea, sería una mayor cantidad de moléculas que tendría energía cinética necesaria para vencer a la energía cinética. Esta energía puede ser igual o mayor. Representaría esta cantidad de las moléculas que tendrían toda esta energía mínima para que se lleve a cabo la reacción. La fracción de molécula que tiene energía igual o mayor que la energía de activación está dada por la siguiente expresión. Esto sería la frecuencia igual un valor de exponencial menos la energía de activación entre la constante de los gases por la temperatura. Para esta expresión, lo que decae no es la concentración de un reactivo en función del tiempo. Lo que se puede observar es que la magnitud de la constante de velocidad queda expresada en función de un exponente, que sería EA entre RT. El término RT significa la energía cinética promedio, el cual tiene una relación con la energía de activación y la energía cinética promedio. Por lo tanto, cuanto mayor sea esta relación, menor será la velocidad, por lo que influye en el signo negativo que tiene esta ecuación. La ecuación de Arrhenius relaciona la velocidad de una reacción química con la magnitud de la energía de activación, siendo K el coeficiente de velocidad de reacción, A es el factor de frecuencia de la reacción, determinado generalmente de forma experimental, R la constante de los gases y T la temperatura en Kelvin. Arrhenius pudo observar que el aumento de la velocidad con la temperatura no era lineal. Esto implicaba que una reacción se puede determinar por medio de tres factores, que son la cantidad de moléculas que tienen igual o mayor cantidad de la energía de activación. El número de colisiones que se lleva a cabo y la cantidad que tenga la orientación adecuada será otro factor para que se lleve a cabo la reacción, la cual no será de forma lineal. El factor de frecuencia A se mantiene constante, o se puede decir que casi constante, ya que al variar la temperatura, esta se relaciona con la frecuencia de colisión y con la probabilidad de que las colisiones tengan una orientación favorable para reaccionar. Lo que se ha mencionado anteriormente, de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, se hace evidente ahora que la velocidad de una reacción disminuye conforme la energía de activación se incremente. En el siguiente ejemplo, que dice, considere una reacción, una serie de reacciones que presentan los siguientes perfiles de energía. Suponiendo que las tres reacciones tienen factores de frecuencia casi equivalentes, o sea, A van a ser casi constantes, ordene las reacciones de la más lenta a la más rápida. Aquí debemos de recordar que la velocidad de la reacción disminuye cuando la energía de activación aumenta, y la energía de activación sería la energía que tiene inicialmente
o la diferencia de la energía que tiene inicialmente hasta la energía máxima en todo el proceso. Por lo tanto, eh, la gráfica 2, como podemos observar, tiene una energía de activación mayor que las otras reacciones o las otras gráficas, siendo esta energía de activación igual a 25 kilojoules sobre mol. Por lo tanto, la reacción 2 o de la gráfica 2 será la que tenga menor velocidad de reacción, seguida de la reacción 3, en la cual tiene una energía de activación de 20, y la que tiene menor energía de activación es la reacción 1 con 15 kilojoules sobre mol, y esta por lo tanto será la que tenga mayor velocidad de reacción. Debemos de recordar siempre que mayor cantidad de energía de activación representará una menor cantidad de velocidad de reacción. Para determinar la energía de activación se considera la ecuación de Arrhenius. Para su interpretación gráfica mejor o para que se obtenga mejor este dato es preferible graficar en forma no exponencial. Por lo tanto, podemos aplicar las reglas de logaritmo para convertir la ecuación exponencial a una forma de ecuación lineal. Y graficando los parámetros del logaritmo de la constante de velocidad contra el recíproco de la temperatura, producirá una línea recta con la pendiente EA entre R. Y es a partir de esta pendiente que podemos calcular la energía de activación. Esta evaluación se puede hacer por medio gráfico, donde será posible siempre y cuando se conozcan la constante de velocidad de la reacción o de dos reacciones o dos temperaturas. Por ejemplo, tenemos las dos ecuaciones con dos temperaturas y constantes de velocidad. Aplicando las sustituciones y simplificaciones correspondientes, se puede llegar a la ecuación donde se relaciona las constantes de velocidad en función de las temperaturas. Sería una temperatura inicial y una temperatura final. Para mostrar este ejemplo, eh, veamos, en la siguiente tabla se muestran las constantes de velocidad del reacomodo de metil isonitrilo a diversas temperaturas. Se pide en el inciso A, con base a estos datos, que se calcule la energía de activación de la reacción, y en el inciso B, cuál es el valor de la constante de velocidad a 430 kilojoules, Kelvin, perdón, a 430 Kelvin. Bien, nos dan estos datos de temperatura en grados Celsius y los valores de la constante de velocidad. Segundos a la -1. Necesitamos primeramente, para determinar la solución del inciso A, en donde se tiene que determinar la energía de activación, tenemos que graficar los datos con el arreglo de la ecuación lineal. En este caso, la temperatura tenemos primeramente en Celsius, vamos a convertirlo a Kelvin. Obtenemos posteriormente el recíproco de la temperatura y calculamos el logaritmo de la constante de velocidad. Una vez que tengamos estos datos, vamos a graficar el logaritmo de K versus el recíproco de la temperatura.
Esto nos debe de dar en principio una línea recta, la cual vamos a calcular su pendiente. Al calcular la pendiente, lo vamos a igualar con el valor de la pendiente de la ecuación, o sea, de esta. Y de esta manera, despejando a la energía de activación, obtenemos su valor de 160 kilojoules sobre mol. Bien, una vez conocida la energía de activación, se puede calcular la constante de velocidad ahora a una temperatura de 430 Kelvin, empleando esta ecuación de la relación de dos coeficientes, de dos constantes de velocidad en función de la temperatura. Sustituimos los valores, la energía de activación que encontramos en el inciso A, entre el valor de la constante de los gases, las temperaturas de 2 y la temperatura a la cual se requiere de 430. Realizando las operaciones correspondientes, obtenemos el valor de la constante de velocidad como 1 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1. Hasta aquí dejamos esta parte que serían los factores que intervienen en un mecanismo de reacción. Ahora continuaremos con el mecanismo de reacción para una reacción en donde intervienen los pasos elementales para que se lleve a cabo, o lo que serían las colisiones de las moléculas, que se da en una serie de pasos para obtener la reacción final.